José Clemente Orozco, el pincel que le declaró la guerra a la comodidad. Infancia y orígenes. El 23 de noviembre de 1883 nace en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, un niño que jamás imaginó que su nombre terminaría escrito en los muros más importantes de América. José Clemente Orozco Flores llega a una familia de clase media, su padre, comerciante, y su madre, una mujer con inquietudes culturales que se mudó con la familia primero a Guadalajara y después a la Ciudad de México cuando Orozco era todavía un chamaco. Y aquí viene el primer giro del destino, de esos que ni el mejor guionista inventaría. De camino a la escuela, el pequeño Orozco pasaba frente al taller de un grabador llamado José Guadalupe Posada. Se detenía a verlo trabajar, hipnotizado por cómo esas planchas de metal se convertían en calaveras, en crítica social, en arte que hablaba directo al pueblo. Nadie se lo dijo entonces, pero ese changarro de banqueta fue la primera escuela de arte del futuro muralista. Estudios, entre la agronomía y el destino. Orozco no llegó al arte por la puerta fácil. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y después entró a la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto, pensando en un futuro como agrónomo. Después se inclinó hacia las matemáticas y el dibujo arquitectónico. El arte, en ese momento, era más una pasión de fin de semana que un plan de vida. Pero en 1904 ocurre el segundo quiebre, uno brutal, un accidente con pólvora mientras experimentaba con fuegos artificiales o químicos. Los detalles exactos se han contado de distintas formas con los años, le cuesta la mano izquierda y parte de la visión. Para cualquiera, tragedia total. Para Orozco, el momento en que decide, sin mano y sin excusas, dedicarse por completo a la pintura. Entra entonces a la Academia de San Carlos, la escuela de bellas artes más importante del país, a formarse en serio como artista. Primeras obras, el arte como trinchera política. México en esas décadas no estaba para paisajes bonitos, la Revolución Mexicana hervía en las calles. Orozco arranca su carrera como caricaturista político y editorial, publicando en periódicos como El Hijo del Aguizote y La Vanguardia. Ahí afila su ojo crítico, su trazo directo, su incomodidad con el poder, rasgos que después definirían toda su obra muralista. El punto de quiebre, San Ildefonso y el nacimiento del Tres Grandes. El verdadero parteaguas llega entre 1922 y 1926. El gobierno posrevolucionario, con José Vasconcelos como secretario de Educación al frente, impulsa un proyecto ambicioso, usar los muros de los edificios públicos como libros abiertos para un pueblo con altos índices de analfabetismo. Orozco, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, es convocado para pintar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, San Ildefonso. Ahí nace el movimiento muralista mexicano y con él, los Tres Grandes. Pero mientras Rivera pintaba con un tono más folclórico y esperanzador, Orozco metía el dedo en la llaga, violencia, dolor, la revolución sin filtro romántico. Obras como La Trinchera muestran a un Orozco que no vino a decorar paredes, vino a incomodar conciencias. Historia de éxito, de Guadalajara a Nueva York. Con su nombre ya sonando fuerte, Orozco cruza la frontera. En 1929 pinta Prometeo en Pomona College, California, el primer fresco muralista mexicano en Estados Unidos, y sigue con murales en la New School for Social Research de Nueva York. La cima de su etapa estadounidense llega en Dartmouth College, entre 1932 y 1934, con la épica de la civilización americana, un ciclo monumental que hoy se estudia como una de las cumbres del muralismo en el mundo. Regresa a México convertido en una leyenda viva y, entre 1938 y 1939, pinta lo que muchos consideran su obra cumbre, los murales del Hospicio Cabañas en Guadalajara, coronados por el hombre en llamas, pintado en la cúpula. Una figura ardiendo, cayendo, transformándose, la síntesis perfecta de todo lo que Orozco quiso decir sobre el ser humano, dolor, lucha y, a pesar de todo, una especie de dignidad. También deja su huella en el Palacio de Gobierno de Jalisco y en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Orozco muere el 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México, pero su obra, lejos de apagarse, sigue ardiendo. ¿Cómo mantiene su éxito? El legado que no se apaga. Orozco ya no está para dar entrevistas, pero su éxito se sostiene solo, en piedra y en pigmento. El Instituto Cultural Cabañas, sede de El Hombre en Llamas, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y cada año recibe a miles de visitantes que llegan solo a acostarse en el piso y ver esa cúpula. Sus murales en Estados Unidos siguen siendo estudiados, restaurados y visitados como piezas clave del arte del siglo XX. Universidades, museos y casas de subasta siguen generando exposiciones, catálogos y tesis sobre su obra, manteniendo vivo su nombre entre nuevas generaciones que descubren a Orozco por primera vez en un libro de historia del arte. Visiones a futuro y proyectos que continúan su legado. Aunque Orozco no está para planear el futuro, su legado sí tiene agenda. Proyectos de restauración y conservación digital de murales tanto en México como en Dartmouth buscan preservar sus obras contra el paso del tiempo y la humedad. En Guadalajara y Zapotlán el Grande, su tierra natal, se organizan de manera constante exposiciones, coloquios académicos y actividades culturales en su honor, además del interés creciente por digitalizar sus obras en alta resolución para que cualquier persona en el mundo pueda visitar el Hospicio Cabañas desde su celular. El reto hacia adelante es claro, que Orozco no se quede solo en los libros de arte, sino que las nuevas generaciones jaliscienses lo conozcan como lo que fue, un chavo de provincia que llegó a pintar la historia completa de un continente. Zapotlán el Grande le dio al mundo a un hombre que perdió una mano y ganó, con la otra, un lugar entre los más grandes muralistas de la historia. Orozco es la prueba de que Jalisco no solo exporta mariachi y tequila, exporta genio, coraje y una forma de ver el arte que sacude conciencias.
Cada vez que alguien se para frente al hombre en llamas en el Hospicio Cabañas, está viendo, literal, el corazón de un jalisciense ardiendo en la cúpula. Y eso, es orgullo tapatío del bueno. Sígueme y comparte para más contenido, y puro Jalisco.